a la señora Brama. Desde su época de alcaldesa, pues hay una campaña está bastante público y notorio contra su figura como pues, político, digamos, con influencias tan, digamos, gruesas como para tenerlo en el foco como actualmente y como tantos años, ¿no? Incluso décadas, ¿no? Y bueno, pues llega el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, don Antonio Doreste, antes de ayer, a publicar que levantar reparos no es motivo de... Mira, Carmenteria, las cosas que se le ocurran a Ana Dramas, porque también le llaman Ana Dramas, en el ámbito del Congreso de los Diputados, a mí ya a estas alturas, en fin, no me preocupan particularmente. Yo les digo una cosa, si cuando yo era estudiante de Derecho, he sido compañero de Antonio Doreste toda la carrera, si cuando yo era estudiante de Derecho, a los estudiantes de nuestra promoción nos dicen que una persona que se llamaba Antonio Doreste iba a acabar siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque con el paso de los años iba a aparecer una cosa que se llamaba Coalición Canaria, que pretendió colonizar todo el sistema político y, si era posible, hasta la sociedad del archipiélago. Al final los colonizadores son ellos, los que se llaman nacionalistas. A mí me dicen eso, o a mis compañeros de promoción en la época de la carrera, y nos daría la impresión de que nos estaban tomando el pelo. Pero así funcionaba el régimen. Así funcionaba el régimen. Para ser juez primero había que ser consejero del gobierno de Coalición Canaria y después entrar en la judicatura y acabar de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Las afirmaciones que ha hecho Antonio Doreste son la mejor radiografía de su entidad intelectual y de su entidad como jurista. Porque con el argumento de Antonio Doreste, si en la isla se produjeran no 1000 robos, sino 100.000, había que dejar de perseguirlos, porque para perseguirlos habría que crear muchos juzgados. Y si se produjeran no 10 violaciones, sino 150.000, pues había que dejar de perseguirlas, porque para perseguirlas habría que reforzar los tribunales. Las cosas que ha dicho Antonio Doreste, que me han transmitido, porque yo es un ejercicio ya de experiencia no leer ese tipo de asuntos, es que los reparos se pueden levantar. Mire, un reparo se puede levantar, como se puede cometer un homicidio en legítima defensa. Hay una causa de justificación, pero el levantamiento del reparo ha de ser un acto excepcional, muy justificado, porque el reparo es una advertencia de ilegalidad, y cuando se establece como método el levantamiento de reparos, lo que se está estableciendo como método es la ilegalidad en una materia tan sensible como la contratación pública. Lo que han hecho, instaurando el levantamiento de reparo como sistema, es comprometer más de 60 millones de euros ilegalmente, beneficiando a determinadas empresas. Y todos los laguneros y los canarios tenemos el derecho a preguntarnos ¿a cambio de qué? Porque cuando uno tiene unos años en la vida, sabe que el actuar humano siempre es finalista, que no se produce por casualidad, siempre en las mismas empresas. Y uno tiene derecho a preguntarse ¿a cambio de qué? ¿Por qué y a cambio de qué? Quiero decirles que un solo levantamiento de un reparo y un solo decreto ilegal, uno solo, puede ser constitutivo de delito de prevaricación y de delito de malversación, si se perjudican los intereses económicos, los recursos económicos de administración pública. Imagínense 140 decretos, no uno, 140 decretos. Cada uno de ellos tiene entidad delictiva, indiciariamente delictiva, porque para dictar cada uno de ellos tuvieron, permítanme la expresión, que pasarse por el forro las advertencias de ilegalidad formuladas por la intervención. La intervención general es el órgano que tiene el deber de controlar previamente la legalidad de todos aquellos actos que pueden entrañar consecuencias económicas para la hacienda pública. Intervención general del Estado, de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos. Luego es una advertencia de ilegalidad. Y esto es lo que el señor Clavijo, que alguna vez yo lo he definido como un bandido adolescente, porque es tan echado para adelante como ignorante, y actúa con un desparpajo infinito. Este es el sistema que inventó el señor Clavijo, de forma que en La Laguna la legislación de contratos del sector público quedaba derogada, y en la ley en La Laguna era la voluntad del señor Clavijo. Y a mí se me pueden ocurrir un montón de contrapartidas, cuando sabemos todos, porque todos lo sabemos, que una pequeña empresa como la de grúas, que gestionaba un servicio público, el señor Clavijo presionó a su concesionario para que de 2 empleados, 8 fueran contratados bajo presión de Clavijo. ¿Qué no habrá presionado? Tiene uno derecho a pensar.
cuando algunas de estas empresas le debían el favor de permitirles seguir desarrollando, ya sin contrato, al margen de la ley y a dedo, servicios públicos muy importantes que tienen plantillas de cientos de personas. Cuando llegan las elecciones y aparece una financiación electoral siempre completamente fuera de medida de Coalición Canaria, uno tiene derecho a pensar, sí, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Porque la máquina de hacer dinero solo la he visto yo en las películas de los productores yanquis que ridiculizaban a mi general Francisco Villa, que parecía que cuando tenía la máquina de dinero vamos a hacer más pesos, ¿no? El dinero sale de algún sitio. Y entonces, en fin, uno en el ejercicio de la tarea de oposición ha tenido que dedicarle muchas horas a esto y advertirles, como les advertí en el año 16, que esa práctica era ilegal, que había que corregirla. Lo volví a reiterar al principio del año 17, un año después iba a peor la mejoría, como diría el mago, a peor la mejoría, y les dije, mira, esto tengo que ponerlo en conocimiento de los tribunales, porque tengo el deber legal de hacerlo, y si no, además, empiezo a situarme en el terreno de la complicidad o del encubrimiento, el terreno político, no estrictamente jurídico. Y nosotros, yo particularmente, no estoy en el ayuntamiento con otra finalidad que la de cumplir los compromisos que ha adquirido con la ciudadanía, que es defensa de la legalidad y defensa de los intereses de los ciudadanos, de los contribuyentes del municipio de La Laguna. Si uno no está para eso, yo por lo menos me voy. Uno no está en la oposición para estar de figurón, ni de postureo, está para controlar al gobierno. Y cuando el gobierno se salta la legalidad ya como sistema, pues uno tiene que actuar, porque si no se convierte, en términos políticos, desde luego, en cómplice. Esto es lo que ha pasado. Y resulta que en este mundo de las colonias, que Coalición Canaria ha intentado montar como si fuera una colonia en la que los principios de la metrópoli, los principios legales, los valores aquí no se cumplen, porque no le conviene a Coalición Canaria que no se cumpla, y la salida de don Antonio de Oreste es de libro, además un presidente del Tribunal Superior de Justicia Canaria que no tiene la menor jurisdicción sobre ese caso, que está de salida, por lo tanto es un presidente pato cojo. ¿Qué hace con esas declaraciones disparatadas? ¿Agradecer favores recibidos? Es que lo que ha hecho Antonio de Oreste ayer es para formar parte de los anales de la incuria, y pone de manifiesto que los rejos de aquel régimen, que duró casi tanto como el franquismo, eran más profundos de lo que la gente piensa. Esta es mi opinión, y como mi opinión la digo. Y si esto le disgusta a Coalición Canaria, o a los esbirros que tenga por ahí, o a los intereses a los que ellos representan, mira, yo a estas alturas de la vida voy a decir lo contrario de lo que pienso, porque no lo he hecho nunca. Ahora, les digo algo. A mí me tocó cumplir un deber, que lo cumplí y me siento honrado de haberlo hecho. Porque no en todos los grupos municipales, a lo largo y ancho de la geografía de las islas, hay gente pues, con la experiencia, con los conocimientos que uno puede haber ido acumulando a lo largo de la vida. Lo hice. Me he mantenido hasta ahora por la inhibición incomprensible del juzgado de La Laguna, que en año y medio no había movido nada. Nada es nada. Simplemente pedir al ayuntamiento para cubrir el expediente que le remitiera alguna documentación, cuando con la denuncia que nosotros presentamos inicialmente y con las sucesivas ampliaciones, la documentación que aportamos era abrumadora. No era un papel, era un montón de documentos, cientos de documentos estudiados, extractados y puestos así a disposición del juzgado, como se le pone a los niños la papilla Nutriben, mascadita. No había hecho nada. Y transcurrido un año y medio de la denuncia y de varias ampliaciones de la denuncia, porque la práctica seguía, la práctica está detectada desde 2013 y duró hasta finales de la pasada legislatura, a finales de 2018 seguían actuando así. Entonces, uno siguió. Solicité a la Fiscalía Anticorrupción a mediados del año pasado, junio de 2019, que interviniera. Por favor, intervenga, está dentro de su círculo de responsabilidades. Y yo me he mantenido por inhibición del juzgado y de la Fiscalía Ordinaria, que ante el juzgado de La Laguna no tomó ninguna posición activa. Ahora, ha habido un cambio de gobierno en La Laguna, la defensa de los intereses públicos le corresponde al gobierno, no a un concejal aislado como eco de lo que tenía que hacer cuando estaba en la oposición, y el Ministerio Público ha tomado cartas en el asunto, a través de la Fiscalía Anticorrupción. En ese momento, a partir de este momento, yo ya no me siento con la obligación política ni moral de continuar adelante activando ese procedimiento. El Ministerio Público está para lo que está, dice la Constitución, artículo 117, para promover la acción de los tribunales en defensa de la legalidad
y de los derechos ciudadanos reconocidos por la ley, Fiscalía, y los intereses públicos de La Laguna, cuyo ayuntamiento y cuya hacienda pueden haberse visto seriamente perjudicados por estas prácticas ilegales y además delictivas, lo digo yo, personarse y actuar en defensa de los intereses públicos de La Laguna, porque las obligaciones hay que cumplirlas en sus términos. Yo lo he hecho, más allá de sus términos, también por la inhibición del juzgado y de la Fiscalía, pero todo eso, como todo en la vida, tiene sus límites. Tengo estos días que dar la cara, pues porque soy objeto de agresiones, no por cometer delitos ni por estar en chanchullos, sino por defender la legalidad, pero eso forma parte del guión de la representación pública y yo no estoy aquí porque me hayan obligado, sino voluntariamente. Muchas gracias. He contestado esto porque me lo han preguntado. Santiago, te podría preguntar, volviendo a la plaza,